Ser camionero en España es un trabajo solitario. Hay algo en las largas horas en la carretera, el rugido constante del motor, el paisaje que pasa en un borrón interminable, que te da tiempo para pensar, quizás demasiado tiempo. He pasado la mayor parte de mi vida detrás del volante, recorriendo las mismas rutas una y otra vez, desde las montañas del norte hasta las llanuras del sur, cruzando los estrechos caminos serpenteantes de la sierra y las anchas autovías que cortan el país como venas abiertas. Siempre he preferido conducir de noche. Hay menos tráfico, menos distracciones, solo la carretera y yo. Me gusta la sensación de aislamiento, la oscuridad que envuelve el mundo, haciéndolo parecer más pequeño, más manejable. Pero también sé que la noche tiene su propio conjunto de peligros. Los otros conductores a veces parecen fantasmas, sombras que se deslizan en la oscuridad, y uno tiene que estar siempre alerta. Esa es la vida que he elegido, y siempre la he aceptado tal como es, hasta que comencé a notar algo extraño. Algo que me ha hecho cuestionar mi cordura, mi realidad, y que ha convertido mis rutas nocturnas en un descenso hacia el terror. Todo comenzó hace unos meses. Era una noche como cualquier otra, fría y sin luna, el tipo de noche que convierte el paisaje en una extensión vacía de oscuridad. Estaba en la autovía A2, que conecta Madrid con Barcelona, una ruta que conozco como la palma de mi mano. Había salido de Madrid poco después de las 9 de la noche, con mi Scania cargado hasta el tope de mercancías que debía entregar al amanecer en un almacén cerca de Tarragona. El viaje fue rutinario, monótono incluso, y alrededor de la medianoche decidí detenerme en una estación de servicio para repostar y tomar un café rápido. La estación estaba desierta, como la mayoría de los lugares a esa hora. Aparqué mi camión junto a una de las bombas de gasolina y me dirigí a la pequeña tienda que estaba iluminada con una luz fluorescente que parpadeaba ocasionalmente. Mientras caminaba hacia la tienda, noté algo que me hizo fruncir el ceño. Un coche negro estaba aparcado al otro lado de la estación, justo al lado de un coche funerario. Ambos vehículos estaban estacionados juntos, tan cercanos que parecían una unidad inseparable, lo que me pareció inusual. Los coches funerarios no son una vista común en las estaciones de servicio, y mucho menos en compañía de un coche negro que no pude identificar por la distancia y la penumbra. Pensé que era extraño, pero no le di más importancia. Entré en la tienda, compré mi café y una barra de chocolate, y volví a la carretera. Esa noche, sin embargo, no pude sacarme de la cabeza la imagen de esos dos coches, aparcados en la soledad de la estación de servicio, como si esperaran algo o a alguien. Las siguientes noches transcurrieron sin incidentes. Pero entonces, en una ruta diferente, en la A7 cerca de Valencia, volví a ver el coche negro. Esta vez, estaba estacionado en otra estación de servicio, de nuevo junto a un coche funerario. Sentí una punzada de inquietud al verlo. La probabilidad de que dos vehículos tan específicos se encontraran juntos en dos lugares diferentes comenzaba a parecer más que una coincidencia. Recuerdo que me detuve en seco, observando desde la cabina de mi camión, mientras el café caliente se enfriaba en mis manos. El coche negro estaba aparcado en la penumbra, fuera del alcance de la mayoría de las luces de la estación, y el coche funerario a su lado parecía aún más lúgubre bajo la tenue iluminación. No había nadie a la vista, ni en los coches ni en la estación, lo que hacía que la escena fuera aún más desconcertante. Decidí salir y echar un vistazo más de cerca. Con el motor del camión aún en marcha, bajé de la cabina y caminé hacia los coches. A medida que me acercaba, una sensación de malestar se apoderó de mí, como si estuviera cruzando una línea invisible hacia un territorio que no me pertenecía. La pintura del coche negro brillaba bajo la luz tenue, pero lo que realmente me llamó la atención fue su matrícula. Estaba en blanco, sin números, sin letras, solo una placa vacía que reflejaba mi propia cara pálida y confundida. El coche funerario, a su lado, parecía más antiguo, con una carrocería de color gris apagado y ventanas traseras opacas. No podía ver el interior, pero podía imaginar lo que contenía, y eso me hizo retroceder un paso. No había razón para que esos coches estuvieran allí, en mitad de la noche, en una estación de servicio desierta. Y, sin embargo, allí estaban. Regresé a mi camión con la piel erizada y un nudo en el estómago. Subí de nuevo a la cabina y me alejé rápidamente, sin mirar atrás.
Esa noche, mis sueños estuvieron plagados de coches negros y coches funerarios, de sombras que se arrastraban entre ellos, acechándome, esperando a que cometiera un error. A partir de esa noche, comencé a ver el coche negro y el coche funerario con más frecuencia. No importaba qué ruta tomara, si iba al norte, al sur, al este o al oeste, siempre que paraba en una estación de servicio por la noche, ahí estaban, esperando en silencio. A veces, los veía desde lejos, apenas vislumbrándolos antes de girar y desaparecer. Otras veces, estaban justo al lado de donde estacionaba mi camión, como si estuvieran esperando específicamente por mí. Empecé a sentirme paranoico. Miraba por los espejos retrovisores con más frecuencia, esperando ver esos faros detrás de mí, pero nunca los vi en la carretera, solo en las estaciones de servicio. Era como si esos coches no existieran fuera de esos lugares, como si se materializaran allí solo para ser vistos por mí. Intenté hablar de ello con algunos colegas, otros camioneros que compartían las mismas rutas nocturnas, pero ninguno de ellos había visto nada parecido. Sus respuestas fueron siempre las mismas: tío, estás trabajando demasiado. Necesitas tomarte un descanso. Pero yo sabía que no era eso. Había algo más, algo que no podía explicar, pero que era demasiado real para ser simplemente el resultado de la fatiga. Con el tiempo, mi temor se convirtió en obsesión. Cada vez que veía los coches, intentaba observarlos, buscar detalles que pudieran darme alguna pista sobre lo que significaban. Pero siempre eran iguales, inmutables, como si el tiempo no pasara para ellos. Intenté ignorarlos, seguir con mi trabajo, pero era imposible. Comenzaron a invadir mis pensamientos, incluso cuando no estaba en la carretera. No podía sacármelos de la cabeza, y cada vez que planeaba una nueva ruta, me preguntaba si los volvería a ver. Una noche, cuando ya no podía soportarlo más, decidí confrontarlos. Estaba en una estación de servicio en la N340, cerca de Almería. Era una de esas noches en que el cielo estaba cubierto de nubes, y no había una sola estrella a la vista. La estación estaba casi vacía, solo un par de coches aparcados, y por supuesto, el coche negro y el coche funerario, estacionados juntos en la sombra. Sentí que había llegado el momento de descubrir lo que estaba pasando. Apagué el motor del camión y me dirigí hacia los coches, decidido a obtener respuestas. A medida que me acercaba, el aire se volvió más frío, más pesado, como si estuviera entrando en una burbuja de oscuridad. Me detuve frente al coche negro, observándolo de cerca. La matrícula seguía en blanco, y las ventanas eran completamente opacas, como si fueran espejos negros. No podía ver nada dentro, pero sentía que algo me estaba observando desde el interior. Tomé una decisión impulsiva y toqué el capó del coche. Estaba frío, mucho más frío de lo que debería estar, como si no hubiera sido conducido en horas, quizás días. Sentí una punzada de miedo en mi pecho, pero no me detuve. Me dirigí al coche funerario, esperando encontrar algo, cualquier cosa que me diera una pista sobre lo que estaba pasando. Justo cuando estaba a punto de tocar la puerta del coche funerario, la luz en la estación de servicio parpadeó y se apagó. Me quedé inmóvil, rodeado por la oscuridad. El único sonido era el de mi propia respiración, rápida y entrecortada. Estaba a punto de retroceder cuando escuché un suave clic, como el sonido de una puerta abriéndose. El coche negro. La puerta del coche negro estaba abierta. Me volví lentamente, con el corazón latiendo desbocado. La puerta del coche negro estaba entreabierta, como si me invitara a entrar. No había nadie más en la estación, no había manera de que alguien hubiera abierto esa puerta. Pero allí estaba, abierta de par en par, esperando. Mi instinto me decía que saliera corriendo, que me alejara lo más rápido posible, pero había algo que me mantenía en el lugar, una curiosidad morbosa que no podía ignorar. A pesar del miedo, me acerqué al coche y miré dentro. El interior del coche era completamente negro, un vacío que absorbía la luz, como si fuera una extensión de la propia oscuridad. No había asientos, ni volante, ni salpicadero. Solo un espacio vacío, un abismo que parecía extenderse infinitamente. Sentí un vértigo repentino, como si me estuviera asomando al borde de un precipicio.
Justo cuando estaba a punto de dar un paso atrás, algo en la oscuridad del coche se movió. Una sombra, una figura, algo que no podía identificar, pero que me miraba con una intensidad que me hizo retroceder bruscamente. Cerré la puerta de golpe y corrí de vuelta a mi camión, con el corazón martilleando en mis oídos. Encendí el motor y salí de la estación a toda velocidad, sin mirar atrás. No sabía qué había visto, no sabía qué significaba, pero estaba claro que no era algo natural. Esa noche, mientras conducía por la carretera desierta, sentí una presencia en la cabina conmigo, algo que me observaba desde la oscuridad, esperando el momento adecuado para mostrarse. Los días siguientes fueron un borrón de paranoia y miedo. Intenté evitar las estaciones de servicio, pero era imposible. Tenía que parar para repostar, para descansar, y cada vez que lo hacía, los coches estaban allí, esperando. Ya no eran solo una curiosidad, eran una amenaza, una presencia constante que me acechaba. Finalmente, decidí que no podía seguir así. Fui a ver a un viejo amigo, Antonio, un hombre mayor que había sido camionero toda su vida antes de retirarse. Antonio era un tipo práctico, no uno que creyera en lo sobrenatural, pero había visto muchas cosas en sus años en la carretera, y pensé que tal vez podría ayudarme. Nos encontramos en un bar en las afueras de Madrid, un lugar tranquilo donde los camioneros solían reunirse para compartir historias y tomar un trago después de un largo viaje. Le conté todo a Antonio, desde la primera vez que vi los coches hasta la noche en que vi la puerta del coche negro abrirse. Antonio me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, con una expresión grave en su rostro. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un largo rato, mirando su vaso de whisky como si estuviera buscando las palabras correctas. Finalmente, habló. «Lo que has visto no es algo de este mundo, Manuel», dijo, su voz baja y cautelosa. «He oído historias de otros camioneros, historias de coches que aparecen en la noche, en lugares donde no deberían estar. Dicen que son una especie de presagio, una advertencia de que algo va a suceder, algo malo». Sentí un nudo en el estómago. «¿Qué crees que significa? ¿Qué debo hacer?». Antonio me miró a los ojos, y en su mirada vi una mezcla de compasión y temor. «Lo único que puedes hacer es evitar esos lugares, Manuel. Si ves esos coches, no te detengas. Sigue conduciendo, no mires atrás. No dejes que te atrapen». Esa noche, mientras conducía de vuelta a casa, seguí el consejo de Antonio. Evité todas las estaciones de servicio, incluso cuando el tanque de gasolina estaba casi vacío. Conducía con los nudillos blancos sobre el volante, mirando constantemente por los espejos, esperando ver esos faros en la distancia. Pero no los vi. Era como si los coches supieran que estaba tratando de escapar, y se mantenían fuera de mi vista, acechando en las sombras, esperando su oportunidad. Los días se convirtieron en semanas, y empecé a relajarme, a pensar que tal vez todo había terminado. Pero sabía en el fondo que no era así. Los coches estaban allí, en algún lugar, y eventualmente me encontrarían de nuevo. Y lo hicieron. Fue en una noche lluviosa, en la AP-66, cuando finalmente volvieron a aparecer. Esta vez, no estaban en una estación de servicio. Estaban en la propia carretera, justo en mi camino, bloqueando el paso. El coche negro y el coche funerario estaban estacionados en medio de la carretera, sin luces, sin señales de vida. Me detuve bruscamente, los neumáticos del camión chirriaron sobre el asfalto mojado. Los faros de mi camión iluminaban los coches, y vi algo que me heló la sangre. Las puertas del coche negro estaban abiertas, y algo, una figura oscura, salió lentamente del interior. No era humano, al menos no completamente. Era una sombra con forma, una entidad que se movía con una fluidez antinatural, como si deslizara sobre el suelo. Sentí que el miedo me paralizaba, pero sabía que no podía quedarme allí. Pisé el acelerador y maniobré el camión para rodear los coches, pasando por un lado de la carretera. Justo cuando pensaba que había logrado escapar, algo golpeó la parte trasera del camión con una fuerza que casi me hizo perder el control. Los faros del coche negro brillaron repentinamente en mis espejos retrovisores, cegándome momentáneamente. Sentí un frío intenso en la cabina,
como si una mano invisible estuviera alcanzando mi espalda, tirando de mí. No sé cómo logré mantener el control del camión, pero finalmente logré alejarme, con el motor rugiendo y el miedo impulsándome a seguir adelante. No volví a mirar atrás, ni una sola vez, hasta que estuve seguro de que estaba a kilómetros de distancia. Esa fue la última vez que vi el coche negro y el coche funerario. No sé qué eran, ni qué querían de mí. Pero sé que no eran de este mundo, y que de alguna manera, había logrado escapar de ellos. Pero el precio de esa experiencia fue alto. Desde entonces, no he vuelto a sentirme seguro en la carretera. Cada vez que conduzco de noche, siento que algo me observa, algo que espera pacientemente el momento adecuado para volver. He dejado de conducir de noche tanto como puedo. Ahora prefiero las rutas diurnas, donde la luz del sol me da una falsa sensación de seguridad. Pero incluso en el día, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando ver esos faros negros en la distancia, sabiendo que, en cualquier momento, podrían volver a aparecer. Y cuando lo hagan, no estoy seguro de que esta vez pueda escapar. Se voce gostou desa historia e quero ouvir máis relatos como ese, naos esqueca de deixar o seu like e se inscrever no canal. Iso me ajuda a continuar tracendo máis conteúdos asustadores para voce. E tivo sinino para nao perderne nun vídeo novo. E, claro, compartir con seus amigos que adoram unha boa historia de terror.